¿Qué es una crisis de fe? En la vida atravesamos muchas crisis personales, crisis emocionales, crisis de pareja, crisis laborales, crisis familiares y crisis de fe. Hablando particularmente de los conversos al Islam, nosotros todos los conversos en algún momento hemos tenido una crisis de fe, o muchas crisis de fe, o varias crisis de fe, o 2, o 3, o 4, depende de cuánto tiempo llevemos en el camino y de las diferentes experiencias que tengamos. ¿Es normal tener una crisis de fe? Porque usualmente lo que más se opone a nuestra crisis de fe interiormente es nuestra mentalidad, que nos dice es imposible que tú tengas una crisis de fe cuando estás en el camino correcto. Pero ahí no está hablando tu espíritu, ahí está hablando tu ego. Porque a veces nos acostumbramos a vivir de una manera y a proyectar una imagen y no soporto la idea de que internamente esa imagen que estoy proyectando sea cuestionada por mi propia alma. Usualmente cuando las personas atraviesan crisis de fe se encuentran solas y no tiene nada de malo, o sea, es la forma como las crisis están diseñadas para caminar solos en nuestro desierto. Entonces no es casualidad que en esos momentos nos encontremos más solos que nunca. Y la respuesta no debe ser resentimiento contra la comunidad. Usualmente es la respuesta inicial, pero no debe ser así, porque nadie atraviesa un desierto acompañado. Nuestros desiertos los debemos atravesar solos, porque solos es la única forma en la cual nos podemos encontrar con nosotros mismos. No podemos llegar a la luz si no es atravesando nuestra propia sombra, y eso es un camino que debemos recorrer solos. Y al inicio, cuando estamos recién conversos, hay una adrenalina, una fuerza, una energía, la emoción que nos hace sentir que podemos contra el mundo, y sobre todo las mujeres tendemos a tomar decisiones impulsivas, a cambiar radicalmente, y de repente le exigimos a todo el mundo que nos llame Fátima y Laura desaparece, y ponemos a la familia en una situación complicada. Les cuesta trabajo comprender esas decisiones que estamos tomando. Nos empezamos a vestir de otra manera, nos poníamos el hijab al día siguiente y entonces dejamos de trabajar o dejamos de estudiar y peleamos con medio mundo y sentimos que estamos haciendo una yihad, ¿no? Fisabilillah, en el camino de Allah, y peleamos con todo el mundo y le contamos a todo el mundo nuestra historia y nos victimizamos, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi tío, que si el vecino, que si la universidad, que si el trabajo. Y la historia suena muy bonita y todo el mundo nos aplaude por nuestra valentía, ¿no? De cómo nos hemos peleado con el mundo entero. Qué fe aquella la que nos mueve. Leemos los libros y nos sentimos identificados con los sahabas y decimos, no, es que yo estoy prácticamente ya al nivel máximo de fe. Eso pasa al inicio. Recuerdo cuando me convertí al Islam, yo era muy joven, tenía 17 años. Entonces, bueno, hay que añadirle el tema de la adolescencia y de la inmadurez a la conversión y la rebeldía, ¿no? Pero yo en ese momento pues no pensaba en esos términos. Yo sentía que yo era una mujer de ideas claras. Y recuerdo que la monja del colegio donde yo me gradué le dijo a mi mamá que tenía que darme tiempo porque todos maduramos nuestra fe. Y lo interesante es que 14 años después miro hacia atrás y digo, wow, es que no he tenido una crisis, he tenido muchas crisis. Inicialmente, y son las crisis, por cierto, las que nos ayudan a madurar en nuestra fe. Son precisamente los golpes los que nos ayudan a madurar en nuestra fe. Y ahora que recuerdo, también hablo de este tema con experiencia, no solamente personal, sino de lo que he visto alrededor mío de tantas mujeres que han pasado por lo mismo. Porque inicialmente, cuando surge la conversión, los latinoamericanos, aún por ciertas razones, de pronto porque es una religión tan nueva en comparación en nuestra cultura, carecemos de identidad como musulmanes latinoamericanos. Y muchas veces lo que pasa es que adoptamos máscaras. Pensamos que el comportarnos como musulmanes es imitar el comportamiento cultural de otros países y de personas que son musulmanas, nacidas en familias musulmanas. Entonces esas personas se comportan de esta manera, por ende yo debo imitar este comportamiento, y al inicio
Al inicio pensamos que sí, que hemos cambiado, que me transformé en un día, hice la shahada y al día siguiente soy otra persona, y al final no nos damos cuenta que la mayoría del tiempo lo que estamos haciendo es adiestrándonos. No hay una transformación, hay un adiestramiento. Y hay muchas enfermedades espirituales que surgen ahí y que las disfrazamos. Por ejemplo, una baja autoestima. Y esa baja autoestima la transformamos en es que yo tengo que cambiar porque yo tengo que ser una mejor musulmana. Y entonces empiezo a imitar conductas y culturas, y en el camino de la imitación y de hacer el papel y del personaje hay un momento en el que me pierdo, entonces no sé quién soy yo, no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. Eso pasa muchísimo. Pero antes de llegar a ese punto de tocar fondo, que es usualmente cuando nos damos cuenta que estamos en una crisis de fe, hay un proceso largo de cuestionamientos los cuales no nos atrevemos a mirar. O sea, hay un tiempo previo a tocar fondo en el cual venimos cuestionándonos, pero nos da miedo mirar ese cuestionamiento porque levantamos muros entre esas preguntas, entre esos cuestionamientos y nosotros mismos. Es decir, levantamos un muro entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos. Levantamos un muro entre nuestras dudas y por otro lado nuestra razón que nos dice estás haciendo lo correcto y estás viviendo de la manera correcta. Entonces surgen una cantidad de cuestionamientos increíbles a los que no les prestamos atención, a los que apagamos, a los que ignoramos, y obviamente llega un momento en que el alma no puede más, y entre más inconscientes seamos de nuestros propios cuestionamientos, entre más inconscientes seamos de nuestras propias dudas, el totazo que nos damos contra el suelo va a ser mucho más doloroso, porque es un peso. Imaginemos que cada duda, cada cuestionamiento que tenemos es una piedra, y como no la observo, como no me la pongo enfrente y la miro, la cargo a mis espaldas. Entonces, claro, cuando me caigo con todo ese peso encima, y es mucho más difícil recuperarme, y es mucho más difícil levantarme. Eso es una crisis de fe. Una crisis de fe en la cual yo me pregunto, ¿pero realmente yo sí quiero ser musulmana? ¿Realmente yo sí creo en esto? ¿Realmente sí quiero vivir así? Y también tenemos otro problema, y es que no hablamos nunca de este tema. Siempre hablamos de los hadices, y siempre hablamos de las oraciones, y siempre hablamos de los pilares de la fe. Y interesante, cuando hablamos de la fe, hablamos de los pilares de la fe, que son conceptos que nos dan claridad, que nos dan guía, pero no definen realmente la fe, el imán como tal. Son conceptos, son creencias, son doctrinas que tenemos que aprender, obvio que sí, porque yo tengo que saber en qué es lo que yo creo, y tengo que aprenderlo para poder absorberlo, por cierto. Pero no es lo que define la fe. La fe, cuando yo estoy hablando de la fe, yo estoy hablando de la convicción con el corazón, que es la que sale de mi alma. O sea, cuando el sahaba se acercó al profeta y le dijo, lo que pasa es que cuando yo estoy en la mezquita, escuchándote, con los compañeros, mi fe está elevada, pero cuando vuelvo a la casa y vuelvo a la rutina y al dunya, mi fe baja. Y él estaba angustiado, pero él no estaba hablando de que cuando llegaba a la casa se le olvidaba, no, es que de pronto no estoy tan segura si la Biblia y el Injil y la Torá eran libros de Allah. No, es que no estoy tan seguro si los ángeles son de luz o no. No eran las cuestiones de doctrina lo que él dudaba en un momento. Era esa conexión, era esa elevación interna, era esa sensación de paz, tranquilidad, sakina, ese miedo que uno le pierde inclusive hasta la misma muerte en algunos momentos de fe elevada. Y no porque quiera uno morirse, ni porque uno esté deprimido, sino porque hay un estado tan absoluto de presencia y de conexión con el Creador que no nos molesta, no nos perturba pensar en la muerte. Lo vemos como un tránsito más que nos acerca al encuentro con el Señor, con el sustentador. En esos estados de fe elevados no es que dejemos de desear, pero entendemos el hadith que dice qué increíble es la situación del creyente. Cuando algo bueno le pasa, dice alhamdulillah, y cuando algo malo le pasa, dice alhamdulillah. Pero no de dientes para afuera, sino realmente alhamdulillah. Porque hay un estado de completa
convicción de que todo lo que pasa en mi vida es perfecto, pero esa convicción solo me la da un estado interno de imán, y nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre doctrina y la verdadera fe o el verdadero imán. Entonces, este sahaba no dudaba de esas cosas, no dudaba del conocimiento, sino que esos niveles de elevación interna disminuían. El profeta le dijo que era normal, porque si él mantuviese esos niveles elevados todo el tiempo, él podría ver a los ángeles y saludarlos de la mano. Entonces, es natural que haya momentos en nuestra vida en las cuales la fe disminuya, y es natural y apenas lógico para todas las personas, todas, incluyendo las nacidas musulmanas, que en algún momento de la vida tengamos una crisis existencial o una crisis de fe. Pero podemos reducir el golpe de la crisis de fe. Y yo digo que la mejor forma es estando despiertos y estando presentes, y reconocer con honestidad y sinceridad cuando hay algo dentro de mí que se está abriendo, cuando hay un cuestionamiento, en vez de taparlo y ponerle arena y ocultarlo, porque mi ego espiritual me dice que no es posible que yo después de tanto tiempo tenga estos cuestionamientos, y me da miedo enfrentar mi propia realidad. Entonces es más fácil ponerle arena encima, distraerlo y seguir caminando, porque cuando yo hago eso, lo único que estoy haciendo es prolongando lo inevitable, porque aquello que es inevitable llegará, y no solamente lo estoy prolongando, sino que el golpe va a ser más grande, porque me estoy poniendo esa piedra encima y la estoy cargando. ¿Por qué se dan las crisis de fe? Usualmente se dan porque, bueno, como mencioné anteriormente, somos humanos, es natural que a veces nos sintamos confundidos, y muchas veces es porque vivimos la vida en modo piloto automático, y vivimos la fe de modo piloto automático. Cuando aprendemos el Islam, nos encanta su belleza, y cuando empezamos a estudiar y aprender, nos fascina de repente la estructura del Islam, ¿sí? Pero el problema es que a veces nos quedamos pegados de las formas, que son importantes, que son el vehículo que nos conducen a esa conexión. Pero hay veces que nos quedamos tan pegados de las formas y estamos vacíos completamente por dentro en esa comunicación, en esa comunión con Dios. A veces nos quedamos tan pegados de las formas, de cómo tenemos que actuar, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo debemos vestirnos, de cómo debemos comportarnos. Y no hay un desarrollo que surja del interior, sino hay un adiestramiento externo de las formas, de las acciones, de las actitudes, pero no son una manifestación de lo que internamente cambia, sino una actuación para poder ser parte de este grupo selecto de personas. Entonces se convierte en un club, se convierte en una secta, se convierte en la adoración a una ideología. Adoramos muchas veces la ideología, no realmente adoramos a Dios. A veces adoramos el Islam y no nos damos cuenta que el Islam es el camino de vida, no el fin como tal. Cuando yo veo a las personas tan enfocadas en defender sus puntos de vista, tan enfocadas en defender sus ideas, tan enfocadas en defender sus pensamientos o sus corrientes de pensamiento, y se sectarizan y se dividen en nombre del Islam, y yo tengo el entendimiento correcto y nadie más, y mi sheikh tiene el conocimiento correcto y nadie más, esas personas están completamente vulnerables en un momento dado a crisis de fe, porque hay un momento en que el alma dice, esto no es lo que yo estaba buscando. Yo vi algo, yo vi un oasis, pero más me acerco y más me alejo de ese espejismo que estamos buscando constantemente, pero no nos llena, porque cuando mi propósito es aprender del Islam para probarle a todo el mundo cómo están equivocados, yo no estoy alimentando mi espíritu, yo estoy alimentando mi ego espiritual, que es diferente. El ego espiritual es solo una máscara del mismo ego, y muchas veces pasamos de ser egocéntricos en otros aspectos y nos volvemos egocéntricos espirituales. Y no, yo ahora estoy transformada, yo ahora soy musulmana, yo ahora ya cambié, yo ahora soy mejor, yo ahora soy iluminada, yo ahora...
Todo eso es completamente falso. Todo eso es una práctica desde el adiestramiento, desde el exterior, desde la superficie, desde el ego, y que en algún momento la vida misma se encarga de mostrarnos eso. Las crisis de fe son unas oportunidades que la vida nos da para darnos cuenta que estamos equivocados, que hay algo que estamos haciendo mal, que hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que hay un paso que nos estamos saltando. Y es que la ascensión espiritual inicia desde adentro, inicia desde una profundización de una palabra, de un mensaje, de una enseñanza. Nada hago yo memorizando textos cuando no los comprendo desde su esencia y los aplico en mi vida. Y yo con esto no estoy diciendo que no memoricemos el Corán, pero de la mano de la memorización del Corán debe ir el entendimiento, debe ir la comprensión, y no solamente de la razón, no solamente lógica, sino del corazón. Absorberme en esa palabra que es divina. Tiene que haber como lo dice el Corán, tadabbur y tafakkur, una contemplación, una meditación de los signos de Dios. A veces nos volvemos críticos de los demás que no actúan de la misma manera que yo. ¿Qué es eso? Si se supone que estamos en un camino espiritual, que se supone que está diseñado para elevarnos en nuestra conexión con Dios. Como dijo ese filósofo alemán, hay gente que camina hacia la luz para ser vistos, y lo que significa es que hay personas que no caminan a la luz para iluminarse, para encontrar paz, para encontrar la realización, sino que caminan hacia la luz para ser vistos. Y inevitablemente una persona que camina hacia la luz para ser vista es una persona que va a sufrir una crisis. Y muchas veces, cuando estamos tan ocupados en nuestro adiestramiento externo, surgen preguntas, surgen dudas del alma, pero las tapamos, no las queremos mirar, no queremos que nada nos distraiga de nuestro camino. Levantamos muros, estructuras mentales que nos alejan del contacto con nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos realmente quiénes somos. Aseguramos, no, yo nunca, uy, no, fatal, yo soy así, claro, yo soy súper buena, yo soy súper practicante. Y pasan situaciones, se presentan situaciones que nos enseñan que ni somos ni tan buenos y que hay cosas que nos pueden cambiar, y de repente un día al otro dejamos de ser tan practicantes como creíamos. Porque cuando yo me defino a mí misma como una persona buena y practicante, cuando yo me defino a mí misma como una persona buena y piadosa, ahí está hablando mi ego, no mi espíritu. El ser no se mira a sí mismo, es el ego, es la máscara la que siempre busca identificarse con este tipo de cualidades y presentarse a los demás con estas cualidades. Que los demás vean qué tipo de persona soy yo, que los demás vean lo buena que soy. Por eso Dios dice en varias partes del Corán, y no os purifiquéis a vosotros mismos, diciéndose, no se hagan pasar por buenos, no digan que son buenos, que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe cuál es nuestra humanidad. Dios sabe que hay dudas. Dios sabe que hay preguntas. Y muchas veces esas preguntas no las expresamos por miedo al juicio de los demás. Muchas veces esas dudas, muchas veces esas debilidades no las trabajamos, sino que las ocultamos y desarrollamos una doble moral. Y es interesante porque somos una sociedad, una comunidad en la que pesa mucho el que dirán. Los musulmanes hoy en día, los conversos, no se sienten libres en las comunidades latinoamericanas. Sienten que no pueden expresar sus dudas, sienten que no pueden ser ellos mismos porque hay una forma en la que me tengo que comportar, porque hay una forma en la que tengo que hablar, porque hay una forma en la que me tengo que expresar para poder ser aceptado. ¿Y quién pone esas reglas? Sino nosotros mismos. Nosotros mismos generamos esos ambientes de tensión y de hipocresía. Y luego cuando una persona se revela, cuando una persona dice no puedo más, entonces la juzgamos cruelmente. Y es natural que las personas que prefieren manejar una doble moral lo hagan por miedo al temor de las críticas. Porque no estamos desarrollando espacios de veracidad, de sinceridad con nosotros mismos, porque le tememos más a la opinión de las personas que realmente a Dios. Es decir, carecemos de conciencia de Dios.
Porque cuando la conciencia de Dios toma la prioridad en la vida de una persona, dicha persona se olvida de las opiniones de los demás, pasan a segundo plano. Cuando una persona adquiere conciencia de Dios, es una persona presente, atenta y despierta, que en todo momento está ante la presencia del Creador. Sus decisiones, sus pensamientos, sus dudas, todas las somete a Dios. Eso es su misión. Su misión es someterme y someter aquello de mí que no se quiere someter. Es someter de mí aquello que se levanta, pero no a la gente, sino al Creador. Yo no necesito un policía que vigile mis comportamientos. Yo no necesito rezar delante de las personas para que me vean lo buena que soy. Entonces cuando estoy en público rezo todas mis oraciones con la zona, y cuando estoy sola no rezo, o rezo solamente las obligatorias y rápido. Eso no es conciencia de Dios. Esas oraciones no están siendo realizadas por Dios. Esas oraciones están siendo realizadas por la comunidad. Esta persona, que son la mayoría, son personas que en un momento dado van a experimentar una crisis espiritual, porque no hay tal espiritualidad como creen. Hay una construcción de la apariencia, pero carecen completamente de esencia. Mi Islam no tiene nada que ver con la gente. Mi Islam se basa en una conciencia de Dios, y de esa conciencia que surge internamente se desarrollan todos los demás aspectos visibles del Islam. Mi comportamiento hacia los demás se basa en una conciencia de Él. Mis actos de adoración, mi forma de ser, mi forma de vivir se basa en una conciencia de Él, no en el qué dirán los demás. Esa es la razón por la cual algo está fallando. Obviamente, aunque una persona adquiera niveles de conciencia y de fe, una persona que también va a atravesar crisis, es natural, las crisis son normales. ¿Y por qué surgen las crisis de fe en una persona que está completamente sometida a Dios? Porque en el camino encontrará aspectos de Él que todavía no se han sometido. Son aspectos pasivos, dormidos, que están ahí, y ante una situación se despiertan y vemos realmente qué hay ahí. Cuando me cuesta trabajo, ¿sí?, vivir una situación, me doy cuenta que tal vez hay un apego de mi parte. Cuando sufro una pérdida y me siento molesta y me cuesta trabajo vivirla, de pronto me está mostrando un apego a algo que no es Él. Entonces las crisis son oportunidades, como mencioné anteriormente, para revisar nuestro interior. Y muchas veces son la oportunidad para darnos cuenta que lo que estoy construyendo son castillos de arena, sin cimientos fuertes. Cualquier ola los destruye. Y la construcción de la fe es interna, y el caminar es interno. Y luego, cuando ese caminar interno empieza a andar, empiezan a surgir unas expresiones externas. Empieza a haber una comprensión verdadera del porqué detrás de las cosas. Pero no me adiestro, no me pongo la máscara, ¿sí? Eso no es fe. Eso es un disfraz. Y esos disfraces, cuando los hacemos, cuando nos los ponemos de manera inconsciente, nos pasan una factura, alhamdulillah, gracias a Dios. Porque tenemos la oportunidad en vida de mirar eso y de corregirlo. Es exactamente lo mismo que pasa cuando se instala mal un programa. Cuando hay un error en una instalación de un programa, ya sea en un computador o en una aplicación de un teléfono, que el aparato empieza a reiniciarse o a bloquearse, ¿sí?, a congelarse. Nos está mostrando que hay algo que no está bien con la instalación de esa app o de ese programa. Entonces, cuando nos bloqueamos, cuando nos reiniciamos, cuando nos caemos, cuando nos apagamos,
miremos el programa. Y no tiene nada de malo comenzar desde cero. Al contrario, es de valientes comenzar desde cero. Es de valientes mirar hacia atrás y decir, oye, espérate un momento, no lo estoy haciendo bien. Déjame empezar desde cero, pasos pequeños, pero sinceros, profundos, son mejores que pasos grandes, pero pasos falsos. ¿Sí? No busquemos la aprobación de los demás en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es exclusivamente con Dios. Y de esa relación con Él surge mi trato y mis relaciones con los demás. No nos disfracemos, seamos, quitémonos las máscaras, miremos nuestra propia realidad, miremos nuestro propio interior, miremos nuestras propias dudas. Oye, no está mal mirar las dudas. Y no está mal cuestionarse si es realmente este el camino. Cuando yo tengo la valentía de cuestionar si esto es realmente lo que yo quiero para mi vida, cuando yo tengo la honestidad y sé y reconozco que hay un Dios más grande que todo, que nos guía por el camino recto, al que yo me someto y le digo, Dios mío, guíame, yo debo soltar sin miedo. Debo lanzarme al vacío sin temor y sin mirar atrás, porque me estoy entregando en las manos del Altísimo, el único que realmente me puede guiar. Las personas nos muestran opiniones, Dios nos muestra el camino. Cuando yo dependo de las opiniones de los demás, yo recibiré solo puntos de vista. Pero cuando yo me lanzo al vacío, Dios me guiará por su camino. Mi confianza debe estar puesta en Él. Tawakkaltu ala Allah. Mi confianza debe estar puesta en Él, no en el hombre. Ni siquiera las personas que enseñan la religión, porque las personas que enseñan el Islam son personas humanas. Y lo que puedo recibir de esas personas es información. Lo que puedo recibir de esas personas es conocimiento. Pero la profundidad de ese conocimiento, la penetración de ese conocimiento en mi alma, solo me la puede permitir el Altísimo. Y esa persona solo puede darme un conocimiento con el permiso de Dios. Y no todas las personas a las que escuchamos, su palabra nos penetra. Y además, tenemos que recordar que el Islam, en la vida no hay estrellas. Y hablando precisamente del Islam, no hay estrellas, no hay personas perfectas. Las personas que se sientan enfrente de un público, las personas que montan videos, las personas que salen enfrente de la televisión, las personas que dan un khutbah en la mezquita son seres humanos, con crisis, con deseos, con dudas, al igual que todos nosotros. Tenemos que pedir por esas personas, no podemos idealizarlas, nuestra fe no puede depender en ellas, nuestra fe no puede depender en una pareja musulmana, nuestra fe no puede depender en una familia musulmana, nuestra fe debe depender solamente de Dios y con quien tengo que abrir mi corazón y decirle, te entrego esto que no entiendo, que no logro someter, que no logro asimilar, que no logro comprender, es a Dios, a más nadie. Eso es la ilaha illallah. Eso es unicidad, es el encuentro íntimo con Dios. Es la sumisión absoluta de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mis pensamientos, de mis dudas, de mis deseos, al único, al uno y al único, a Dios. Solo así podremos lograr, con su permiso, ser de las almas que Él menciona en Surat al-Fajr, un alma complacida con Él y Él complacido con nosotros.